mitzvah que se refiere al temor de Dios. Dice allí, Et Hashem Elohecha tir'a. Et Hashem Elohecha tir'a. Deuteronomio 6:13. A Hashem, el Dios tuyo, temerás. ¿Cómo así? Es la pregunta que se hacen acá, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Qué significa? Entonces, si quieres entenderlo, vete a Levítico 24, verso 16, donde dice, Benokev Shem Hashem mod yumatz. El que pronuncie por pronunciar el nombre de Hashem será muerto. Benokev Shem Hashem yumatz. Mod yumatz. ¿Qué significa? En pocas palabras, lo que dice aquí en rojo. Ze yazkir et Hashem bilebad bli shevarech. Que significa, se refiere a aquellos que solo pronuncian el nombre de Dios y se les ha olvidado proclamarlo bendito. Es decir, el sentido de esta mitzvah como se ha concebido radica en que evitemos, por ejemplo, esto que muchos en el nombre de la, ¿cómo te diría yo? Eso no tiene ni nombre, ¿no? En nombre de, no sé, de la confianzudez han llamado a Jesús Chucho, por ejemplo. O aquí hay un sacerdote católico que llamó a Jesús el man está vivo. Y así, porque a veces apelando mucho a la confianzudez humana, confianzudez humana, toca inventar la palabra. Se apela mucho a ponerlo cerca, pero se termina humanizando demasiado. Se termina humanizando y cosa que no se debe hacer. Lo que pasa es que nosotros también hemos tenido un problema en nuestras culturas, que hemos crecido en culturas pseudo-democráticas, donde aparentemente hay unas libertades, unas individualidades garantizadas, etc. Y nunca conocimos ni hemos conocido un monarca absoluto. ¿Ok? Entonces aquí, si a ti te da la gana, tú respetas al presidente y le escribes lo que sea y te burlas y no te pasa nada. Pero es que antes no era así. Y Hashem es un rey. No se nos olvide, Hashem no es un presidente elegido democráticamente. Hashem es un rey. Y a veces confundimos que él sea bueno con el exceso de confianza. O sea, una cosa no quita la otra. Yo me acuerdo, yo tenía un amigo hace años y él cuando hablábamos era tal, fulano. Pero cuando yo iba a su consultorio y ahí estaban los pacientes, yo no iba a llegar igual. Decía, buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Tengo que guardar una solemnidad. Yo no puedo poner a andar publicando por mucha confianza que yo le tenga a Dios. Hay líderes que han dicho, papito, papá, no es igual, por Dios. Esto es reverente, hay que mantener la reverencia, exhibir esa fidelidad, ese amor, pero también dentro del respeto. Miren, a mí me sorprende cómo un musulmán, por ejemplo, tiene el cuidado meticuloso de que el Corán no lo pone por debajo de ningún otro libro, siempre lo pone encima, nunca lo pone en el suelo. No permite que esa palabra allí que está expresada sea manchada, ni rayada, ni nada por el estilo. Lo considera algo y aunque lo hace dentro de su mundo de ignorancia, para él eso es un testimonio ejemplar. Los judíos también con su rollo de Torah casi que llegan a rayar en la idolatría a veces también, hay que decirlo. Pero vamos, el hecho de que yo tenga ahora una relación personal con Dios y de confianza con Él, no me da tampoco para que yo venga a hacer fiesta con eso. Porque es que eso sería pensar egoístamente. Yo tengo que pensar no solo en mí, sino en los que me están viendo y me están rodeando. Yo no puedo tomar las cosas a la ligera cuando se trata de Dios. Tengo que ser serio en todo lo que respecta a esto. Porque, repito, no es tanto por mí. Es como decía el apóstol Pablo, oye, si a ti te ve alguien comiendo en un lugar de ídolos, tú supuestamente puedes apelar a que tú eres maduro y que tú sabes cómo es la película y todo lo demás, pero es que estás pensando egoístamente, estás pensando sin sentido corporativo, porque ahí está el otro que viene detrás de ti débil, que no va a saber discernir y después va a ser peor. Así que, como dice en otra parte también Romanos capítulo 15, no nos agrademos a nosotros mismos y que la fortaleza de uno supla la debilidad de otros. ¿Qué significa? Que si yo tengo un exceso de confianza, yo reduzco un poco de eso, de lo que a mí me agrada,
por causa de los demás y más bien le dedique un poco de tiempo para enseñar a esta persona. ¿De acuerdo? En lugar de yo vivir mi sola libertad de una manera individual. ¿De acuerdo? Eso es importante. Es lo que equivale, pues, en pocas palabras, a guardar el testimonio, pero guardarlo bien. Entonces, cuando ya de pronto tú empiezas a hablar de esto, te tratan de religioso, es que Jesús era alegre. No, eso no tiene nada que ver. O sea, es que yo creo que el apóstol Pablo fue muy claro cuando dijo, si a nadie conocemos según la carne, y ni siquiera a Mashiach, ya lo conocemos, ya no lo conocemos según la carne. Entonces yo pienso que a veces se sigue mostrando al Yehoshua, el que estuvo aquí, el débil, el siervo, el cordero degollado, que eso hay que tenerlo pendiente porque es por su mérito que estamos aquí donde estamos hoy. Pero vamos, que ahora ya no lo conocemos solamente así, ¿ah? Ahora es el Señor de señores, Rey de reyes, ante quien se dobla toda rodilla en los cielos y en la tierra. Y ese temor reverente a Él hay que rescatarlo y hay que promoverlo. Porque entonces por esa razón es que en la alabanza también tenemos cualquier tipo de ritmos y de desórdenes y de falta de reverencia. Y no se trata de hacer ahora de los templos del templo de Jerusalén, porque yo lo he insistido mucho en eso. Pero es que no tenemos por qué andar tomando las cosas a la ligera. La reverencia y la solemnidad no tienen nada que ver con la religiosidad. ¿Ok? Por ejemplo, y aquí viene el tema también, si queremos meterle largo a esto, con el tema de la vestimenta, con el tema en hombres y mujeres. Yo me acuerdo, y no sé si todavía funciona así con tanto cambio que hay, pero yo me acuerdo que aquí en mi ciudad no dejan entrar a la biblioteca con pantalón corto. Y una vez yo fui desprevenido y me dijeron, no, aquí no puedes entrar. ¿Por qué? Tienes pantalón corto. Así. Y es una biblioteca pública, nada que ver religioso. Y exigen ese tipo de presentación. ¿Ok? No es que se va a volver un impedimento ahora, obvio. Pero los que ya hemos avanzado, esto no es para los nuevos. Y si algún nuevo lo oye, pues mejor que vaya entendiendo pues que ya no puede seguir vistiendo igual que antes. No porque sea pecado ni nada, es porque es reverente al Señor. Entonces pasa hoy también con la moda. A veces yo creo que nos vamos a veces en mucha crítica sobre, por ejemplo, los hermanos evangélicos que, hombre, yo creo que ellos son los recabitas de hoy. Se han puesto sobre sí muchos mandamientos humanos también sobre este tema de la falda, que el maquillaje, que muchas cosas, pero vamos, que es admirable el respeto que ellos tienen. Y la verdad es que no está de más imitarles en lo que sea bueno en ese caso, porque resulta que por rechazar esa aparente religiosidad o ese exceso de solemnidad o ese exceso de seriedad, resulta que no nos hemos sabido quedar centrados, sino que nos hemos ido al otro extremo. Entonces tú ves ahora también en las iglesias ropa apretada, transparencias, partes descubiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que guardar el equilibrio, ¿ok? Y en este caso hay que ser reverentes. Repito, hazte la idea, acuérdate. Yo estoy seguro que ustedes también lo vivieron, ¿ok? Yo no soy mayor que todos ustedes aquí. Y recuerdo yo esto que les dije. Estás aquí, te tienes que portar así y si no, no entras. Es importante, ¿no? Entonces, si eso pasaba en el mundo y lo respetábamos, oye, ¿cuánto más entonces a nuestro Padre que está en los cielos? Hay que guardar una postura casta. El apóstol Pedro decía, las mujeres sean de un ornato afable, ¿no? Guardando con todo decoro su presentación, sujetas a su esposo, también en reverencia y todo lo demás, como Sara, que hasta le llamaba Adoní a Abraham. ¿Ok? Y dile eso a tú una feminista hoy para que veas. Pero que va, esto existe para nosotros y es factible en nosotros quienes hemos recibido, repito ya para terminar entonces, el don de exhibir la fidelidad a ese Dios superior, supremo, causa y razón de todas las cosas. Lo podemos ver nosotros y hacerlo y experimentarlo porque también hemos recibido el don de saber que Él es el único Dios verdadero y que no hay otro fuera de Él. Y como lo hablamos en la mitzvah anterior, también se nos ha concedido el exhibir ese amor por Él.
ese amor por Él. Y esos 3 mandamientos anteriores se concretan en este cuarto. Mantener entonces esa reverencia y que el nombre de Dios sea bendito siempre, sea bendecido siempre, sea proclamado junto con ese reconocimiento de que solo Él es bendito por los siglos. Amén. Entonces ya al final, pues aquí termino con la cita de la carta a los Hebreos, que dice en el 10:29, ¿cuánto más entonces piensan, verdad, que va a recibir retribución el que pisotee la sangre del Ben Elohim, del que ha entregado la dote de la deidad, ¿de acuerdo? Del pacto innovado, ¿de acuerdo? Que es el que se nos ha sido entregado a nosotros a través del Espíritu de gracia, dice ahí, del don de la gracia. Esto es maravilloso. Entonces está comparando que en Hebreos 10 habla con respecto a Moisés, dice, oye, en la Torá se decía que el que violara un mandamiento por 2 o 3 testigos fuese apedreado y muerto y todo lo demás, en los casos en los que había muerte. Y dice, ¿cuánto más ahora si ha venido y alguien y llega a pisotear la sangre, el sacrificio? Entiéndase, sangre, el sacrificio de Mashiach, el testimonio de que él hizo un sacrificio. Tiene la mismísima reverencia. No es para tomarlo a la ligera, no es para venir a ser, repito, un jolgorio de acuerdo a la cultura en la que hemos vivido. Y esto no es judaizar tampoco. Esto no se trata de judaizar de ninguna manera. La Escritura nos ha puesto unos parámetros en todo lo que es el culto divino. Y eso, portarnos de acuerdo a la Escritura, como dice, comportados como es digno del Evangelio. Caramba, eso tenemos que preguntarnos, ¿qué será comportarse como es digno del Evangelio? Y ahí abajo seguramente lo va a terminar de decir. Pero eso, insisto, debemos rescatar y tener presente que hay un mandamiento que dice a Hashem, tu Dios, temerás. Así que bueno, Javerín, hemos llegado al final de este recorrido por esta cuarta mitzvah y ahí seguimos avanzando sin preguntarnos cuándo vamos a terminar y pues disfrutando todo esto, ¿no? La revelación del Evangelio ante todo, para que veamos toda esta forma, ¿no? Cómo se ha materializado. ¿Podrías repetir Hebreos 11.1 cuando dice, claro, Hebreos 11.1 dice, es pues la fidelidad, Dios, la instancia última de lo